Creo que ya podemos ir comenzando. ¿Les parece? Vamos adelante. Nos ponemos cómodos, nos preparamos y nos disponemos a vivir este sexto encuentro en la presencia del Señor, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Padre. Padre bueno, que no te cansas de enviar al mundo todo cuanto necesitamos. Enviaste a Jesús a su tiempo, para que con su vida, su entrega, su palabra, su evangelio nos dejase un camino, el único camino que nos lleve de retorno a ti, que nos conduzca hacia ti, Padre bueno. Y cuando Jesús culminó su tarea completamente realizada, seguiste enviando tu amor cuando nos diste a tu Espíritu Santo, para que nos mantenga siempre centrados en Jesús y para que en su nombre emprendamos, como Él nos pidió cada día, la hermosa misión de anunciarlo como buena noticia, como alegre noticia a todos los hombres. Por eso, Padre bueno, dador de todos los bienes, gracias, infinitas gracias. Te alabamos y te bendecimos. Y sabemos que de parte de ti no nos falta nada. Y para este camino nos dejaste hermanos, nos dejaste hermanas, compañeras, compañeros, con quienes intentar cada día seguirte más de cerca, formándonos y también yendo juntos por el camino para darte a conocer a todos los hombres. Qué gran confianza has tenido en nosotros, Señor. Cuánto nos conoces y nos amas y nos confías tan hermosa y noble misión, la de continuar la misión que nos dejó Jesús. Agradecidos entonces por tantos bienes, te damos gracias y te glorificamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien, y que el Espíritu que nos anima nos permita vivir este encuentro, el sexto, en ese clima de escucha, de atenta escucha al mensaje del Señor. Nosotros decimos nuestras palabras, la que hemos orado, la que hemos preparado, pero que el mensaje que llegue y se quede en nuestra vida sea el mensaje del Señor. Muy bien. En ese recorrido que fuimos haciendo de explorar, aproximarnos a distintos métodos de formación cristiana, siempre a partir de ese camino que inició Jesús, con su pedagogía, con su disposición, con su actitud de tener él una iniciativa de acercamiento, de entrega, de comunicación, de diálogo con los hombres, para que impregnados de su persona y de su vida, también nosotros compartamos con idénticas actitudes ese saber estar en el mundo al servicio del mundo, como lo estuvo Jesús. Fuimos viendo después, recordemos, ¿verdad?, el método que implementaron los apóstoles, sobre todo Pedro y Pablo. Vimos una primera etapa de la historia de la Iglesia que también implementó un método que tuvo su valor, su vigencia durante mucho tiempo, y como vimos, y ojalá hayamos podido rescatar, como muchas de esas intuiciones de la Didache siguen estando presentes entre nosotros. Y después dimos un gran salto en la historia, en el tiempo y también en el contexto eclesial, porque nos vinimos para América y conocimos el encuentro pasado, el método evangelizador, formativo, el espíritu que animó a Santo Toribio de Mogrovejo, nuestro Toribio, el de América, el del Perú. Y como telón de fondo, como
gran escenario de todo este camino, venimos viendo Aparecida, donde allí se nos va presentando en ese capítulo 6 del documento final de Aparecida, todo este camino, este proceso de formación de los discípulos misioneros que, bueno, fuimos leyendo por partes y que, además de leer, hemos intentado comprender, sacar riqueza, provecho de ese camino que nos propone a todos la Iglesia de nuestro continente. Y bueno, hoy vamos a dar un pasito más en ese aspecto y con eso ya nos vamos preparando para el final, porque además de lo que Aparecida nos presentó, veremos la próxima semana cómo el Papa Francisco, que fue gran animador de la Asamblea de Aparecida, un gran protagonista, un gran impulsor de las ideas principales que terminaron plasmadas en el documento final, cómo Francisco lo universalizó, lo hizo patrimonio, lo hizo riqueza y propuesta para toda la Iglesia, ¿no? En cuanto a la propuesta formativa de la Iglesia para nuestro tiempo. Así que estamos en el camino y hoy vamos a hacer como una mirada sobre el método de la formación cristiana se basa y se afianza sobre una estructura de pensamiento, sobre un método de análisis, de revisión, de reflexión, que conocemos como el método del ver, juzgar y actuar. Que no es simplemente una técnica de investigación, de exploración, de propuesta, de hacer proyectos. También tiene una dimensión que va en ese plano. Pero básicamente el método ver, juzgar y actuar está íntimamente ligado a todo este proceso que comenzamos con Jesús y que llega hasta Aparecida, de cómo la Iglesia se ha ido acercando, ha ido incorporando, ha ido aportando a las culturas y a los tiempos la buena noticia del Evangelio. Entonces, hoy no seguimos con ese recorrido histórico, sino que vamos a un elemento que está en la base de lo que después terminaron siendo los grandes documentos y sobre todo Aparecida, aunque vamos a ver cómo en otros documentos del Magisterio Eclesial de América esto ha estado presente. Muy bien, con la ayuda del Espíritu Santo y de todos los santos, voy a intentar ofrecerles el material que vamos a compartir en la pantalla como texto para el encuentro de hoy. A ver. Estamos aquí. Vamos a ver. Este documento no es este, no es este, no es este. A ver. Cancelamos esto. Cancelamos este. Cancelamos aquí. No sé yo qué estoy haciendo. A ver, a ver, a ver. Muy bien. ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy teniendo en mi pantalla ahora? Sí, padre. Estamos viendo. Sí, padre. ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué bueno! Padre, se observa. ¿Quién ha operado esto para que ustedes estén en contacto con este texto? Breve, sencillo y creo que profundo para la poca extensión que tiene. Pero bueno, vamos a tratar de centrarnos en los momentos centrales de esta presentación, porque ustedes después, guiados por
los temas de la tarea, pero también el interés que ustedes le van a poner, van a encontrar mucha riqueza en este sencillo texto. Entonces, se parte con un recuerdo de una visita del Papa Francisco a Colombia y propiamente a la ciudad de Medellín, donde se había celebrado en 1968 una asamblea, la segunda asamblea del episcopado latinoamericano, y que implementó por primera vez este método del ver, juzgar y actuar en los documentos de la Iglesia, porque ya había habido otros modos de cómo en ambientes de la Iglesia se usaba esta metodología, que vamos a tratar de definir por su alcance, por su profundidad. El documento de Medellín invitaba a toda la Iglesia de Latinoamérica a partir siempre en su propuesta, en su reflexión, de la realidad histórica del pueblo, de la realidad histórica que se estaba viviendo entonces. Ese es el punto de partida. A esa realidad iluminarla a la luz de la palabra de Dios y del pensamiento social de la Iglesia. O sea, la revelación de Dios y las ciencias humanas ayudan a esa iluminación. Esa es la palabra, iluminación, que sería el momento del juzgar esa realidad que habíamos visto en la primera parte. Y así iniciar una nueva práctica transformadora y comprometida con la realidad, el actuar. Eso es lo que mueve. Queremos llegar a una práctica transformadora. Que la Iglesia sea promotora, con su anuncio de una transformación de la realidad que fue vista al principio en el ver, fue iluminada por la palabra y por las ciencias humanas en el juzgar, y que ahora tiene que hacerse práctica. Muy concretamente, los obispos de Medellín se ubicaron ante la realidad de una mayoría de pobres que clamaban justicia, reivindicación de sus derechos, ser reconocidos a través de un proceso de restitución de justicia y de conseguir la libertad, en procesos de verdadera liberación, que proponía el cambio de las condiciones de vida para que sean más humanas, para que los hombres puedan ser reconocidos como hijos de Dios. Porque la realidad social, cuando no es atendida o cuando está vestida o revestida de injusticia, de violencia, lo que ocurre es que no se está valorando la dignidad de los hijos de Dios. Entonces la Iglesia y la fuerza del Evangelio tienen que reaccionar frente a eso, ¿no? Entonces, ha habido una participación de teólogos muy importantes en todo este proceso a partir de Aparecida, y uno de ellos, uno de los más famosos promotores de esta reflexión teológica que está en la base del obrar de la Iglesia, es nuestro prócer en la teología latinoamericana, Gustavo Gutiérrez, ¿no? Que decía que este método de reflexión, de teología y que termina en la práctica, puede definirse como una reflexión crítica de la praxis histórica, del quehacer histórico. Es una teología que busca la liberación y que no se limita a pensar el mundo, a analizar el mundo, sino que plantea situarse como un momento en el proceso a través del cual el mundo es transformado. No solamente hablar del mundo, sino convertirse en instancia transformadora de esa realidad. Así, otros teólogos, como Víctor Codina y muchos otros, fueron haciendo sus aportes y siempre están rescatando este aspecto
que no es una mera reflexión abstracta, teórica, sino que es parte de la realidad histórica del pueblo pobre y oprimido de América Latina, que lucha por un cambio social y su liberación de estructuras injustas. Una teología, en fin, dice Codina, cerca de Dios y cerca de los pobres, como lo había indicado ya Gustavo Gutiérrez en sus escritos posteriores. Entonces, esa es la situación donde se ubica entonces esta reflexión de la Iglesia latinoamericana, que está en la base de estos avances que la Iglesia fue dando en las distintas asambleas episcopales de América Latina. Entonces, todos los teólogos fueron poniendo su mirada, los teólogos de esta corriente, ¿no? De cercanía a los pobres, de un evangelio que está identificado con la realidad de los últimos, ¿no? Esto que el Papa Francisco ahora lo dice de otra manera, como más suave y poéticamente, pero es el mismo espíritu, ¿no? Esto de ser pastores, pero bien cerca de las ovejas, de modo tal, no solamente para hablar, sino para experimentar la carga de ese pueblo, de esa pobreza, de esa injusticia que viven muchos entonces y ahora, aunque de una manera distinta, ese espíritu de estar compenetrándose permanentemente hasta padecer los mismos dolores y las mismas cruces que vive este pueblo. Entonces, ya no solamente como una reflexión teológica, sino como un elemento fundante de la praxis, del quehacer de la Iglesia. Desde este punto de vista, dicen los teólogos, la reflexión no puede separarse del método y sus contenidos, porque el método explica el origen, la articulación y la forma de los contenidos. Entonces, la Iglesia tiene un tesoro que anunciar, un contenido que comunicar, siempre es el mismo, es Jesús y su llamado a la vida plena, a la libertad. Terminamos de este trabajo que ustedes tienen, porque Raulito ya lo habrá puesto en la plataforma y ustedes lo van a poder trabajar, una primer parte que es el valor del método ver, juzgar y actuar a partir de cómo se lo fue implementando en América, en los documentos de la Iglesia Latinoamericana, desde Medellín, segunda conferencia del episcopado latinoamericano, 1968, hasta el documento de Aparecida del año 2007. Así que estamos hablando de 40 años de historia, ¿sí? En el medio de esas dos asambleas episcopales está Puebla, está el documento de Puebla, que también manifiestamente declara su adhesión a este método. A este método, el ver, juzgar y actuar. Y también en el medio está la cuarta conferencia episcopal, que es la de Santo Domingo, que expresamente... Padre, disculpe, no está presentando nota lo que está ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Su pantalla no estás compartiendo, padre, disculpa. ¿Cómo que no me estoy compartiendo? Sí, bueno, vamos de nuevo. ¿Cómo hago esto de compartir pantalla? A ver. Dicen que no estoy compartiendo la pantalla, pero si yo la estaba compartiendo. Acá está. Acá está. Ahora sí. Ahora sí, padre. Aplausos. Quiero escuchar aplausos, por favor. Entonces, la primera parte fue esa clarificación del método de actuar.
desde la primera vez que un documento de la Iglesia lo asume, que fue Medellín, 1968, después Puebla lo retoma y expresamente dice como Medellín, este es nuestro método de análisis, de reflexión, de búsqueda teológica y de iluminación para una nueva práctica pastoral en América Latina, para un nuevo camino formativo. Después, la conferencia de Santo Domingo para la celebración del 5º centenario de la evangelización en América Latina expresamente se aparta de este método, deja este modo de mirar la realidad para iluminarla y transformarla desde el Evangelio, y es reasumido en el 2007 por esta gran conferencia que sigue dándonos vida, no solamente a nosotros en América, sino a toda la Iglesia mundial, que es el documento de Aparecida, 2007, donde expresamente declara su retorno al método ver, juzgar y actuar como estructura de pensamiento para todo lo que va a proponer. Entonces, hasta ahí esa primera parte que ustedes podrán leer y analizar. Hay algunas en la tarea que le van a hacer más sencillo esta comprensión. Lo importante es que nos quedemos con la riqueza de este método por la gran vigencia, importancia, significación que tiene. Hoy no podríamos decir que somos Iglesia de Jesús en América Latina y no andar por estos caminos de reflexión, de análisis y de práctica evangelizadora, misionera y formativa. Después, cuando se habla del método ver, juzgar y actuar, vemos que tiene un origen también en la Iglesia, pero de raíz más laical. Es la Juventud Obrera Católica la que comienza a implementar a comienzos del siglo XX esta metodología, como ahí ustedes podrán ver, como método de análisis, de revisión de vida. Revisión de vida, que tiene la intención de poner la vida así abierta, desplegada, para que a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, ellos, como jóvenes y como laicos en la Iglesia, puedan tener un nuevo modo de presentarse, una nueva actitud, una nueva disposición para ser protagonistas de los tiempos nuevos de la Iglesia. Y a partir de allí, en el Concilio Vaticano II, la Gaudium Spes, un gran documento del Concilio Vaticano II, dice que se propuso seguir este método, ver, juzgar y actuar. Y ahí está la cita, ¿no? Y con este párrafo, que por favor regístrenlo, porque esto es del año 65, en la vida de la Iglesia, imagínense, casi más de 60 años ya de vida de Iglesia, y el valor y la vigencia que tiene, ¿no? Sobre todo para nosotros los laicos. Y dice así: la formación para el apostolado no puede consistir en la mera instrucción teórica, comunicar ideas, mandamientos, preceptos, así como en el aire, ¿no? Sin estar encarnados. Por eso los laicos deben aprender. Estamos en eso, aprender, poco a poco, pero sin detenernos, con prudencia, desde el principio de su formación, y avanzar y progresar y nunca abandonarlo, el ver, juzgar y actuar, todo a la luz de la fe. No es un método para aplicar en algo, a veces, según algunas circunstancias. Es una estructura de pensamiento, es un modo de vivir.
De esta forma, el seglar, el laico, se inserta profunda y cuidadosamente en la realidad misma del orden temporal y recibe eficazmente su parte en el desempeño de sus tareas y al propio tiempo, como miembro vivo y activo de la Iglesia, la hace presente y actuante en el seno de las cosas temporales. Y ahí cita uno de los documentos que se inspiraron en la Gaudium Spes Apostolicam Actuositatem, número 29, que le da entonces al laicado este modo de estar. Hay que estar en el mundo con esta actitud y viviéndola, su presencia se hace altamente significativa, expresiva, decidora, pero al mismo tiempo con su presencia es la Iglesia la que está obrando en medio del mundo. Ser sal y luz en medio de la tierra. Aquí hay una breve descripción, que no vamos a pormenorizar ahora, pero que tiene que ver con lo que yo le comentaba, ¿no? El proceso en los documentos. Medellín lo inicia, Puebla lo continúa, Santo Domingo lo discontinúa con algunas sospechas, dudas, comentarios de gente muy ilustrada, pero que ha pisado poco la realidad de nuestros pueblos. Y bueno, los que fuimos protagonistas de esa conferencia de Santo Domingo sabemos, ¿no?, de las graves dificultades que hubo de dar continuidad a lo que había acontecido antes, y fue así como un vacío, ¿no?, justamente en un momento tan expresivo como los años de evangelización. Pero gracias a Dios, Aparecida lo vuelve a tomar. Este método fue retomado entonces por Aparecida, continúa con la práctica del método ver, juzgar y actuar, utilizado ya en anteriores conferencias, muchas veces venidas de todo el continente ofrecieron aportes y sugerencias en tal sentido, afirmando que este método ha colaborado a vivir más intensamente nuestra relación y misión en la Iglesia. Ha enriquecido el trabajo teórico pastoral y en general ha motivado a asumir nuestras responsabilidades ante las situaciones concretas de nuestro continente. Y entonces, al rescatar, al recuperar, le da continuidad a todo un proceso de casi 50 años en América Latina y como que nos deja un camino abierto que nosotros vamos aprendiendo a recorrer, adiestrándonos en la implementación de cuanto ha promovido Aparecida, y en este punto de tener un método de reflexión que sustente una nueva práctica evangelizadora, como es el método ver, juzgar y actuar. Y en esta conferencia de Aparecida, donde el Papa, el entonces Cardenal Bergoglio, tuvo un gran protagonista, el actual Papa Francisco, que llevó esos contenidos y esas intuiciones a toda la Iglesia, tuvo como un secretario, un conocido de Bergoglio, un fraile capuchino de Argentina, Andrés, Monseñor Andrés, buen amigo y buen hermano, que nos dejó así como una reflexión, una perspectiva muy, muy personal y muy linda, muy linda de lo que es el método ver, juzgar y actuar en una mirada muy superadora y muy rica, que vamos a compartir brevemente, así en sus grandes líneas. Él dice que el momento del ver, dentro de nuestro método, se refiere fundamentalmente, tiene que ver, está vinculado con la mirada del Padre. El Padre es el que mira, que ve, que percibe la realidad de los pueblos. Entonces, quien aplica este método del ver, juzgar y actuar,
como que a través de este ejercicio y de estas búsquedas, como que va buscando ver el mundo, la vida, la realidad, como la ve el padre. Cómo la percibe, cómo la siente, cómo le duele, cómo le impacta al padre la realidad de sus hijos. Dice Andrés, el ver en este método es como lo ve el padre, es la obra del padre, es la manifestación concreta del padre. El segundo paso, que es el del juzgar, el de iluminar, refiere más directamente al verbo, al hijo. El verbo que es luz, que es palabra, que discierne, ¿no? Que da elementos de juicio, de valoración, que permite una nueva comprensión de lo que se ve, una realidad a veces dura, pero mirada, interpretada, asumida, iluminada. Entonces, el juzgar tiene que ver más con la actuación del hijo. El padre tiene más que ver con el ver, el hijo tiene que ver con el juzgar, y natural, lógicamente, el último paso, el del actuar, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el creyente, en la persona y en la historia. Porque el Espíritu Santo no solamente opera, ahora que estamos en la espera, en la preparación a la venida del Espíritu en este nuevo Pentecostés, el Espíritu no solamente opera internamente en la persona, claro que lo hace, por supuesto que sí, y confiere dones, confiere fuerza, riquezas, carismas, pero el Espíritu Santo se manifiesta fuertemente en la historia. Desde el momento de la creación, poniendo orden en el caos, insuflando vida en el barro, en la materia, en el espíritu de los profetas que anunciaban un Mesías lleno de espíritu y de verdad, el espíritu que obra en la historia de María y todo lo que la rodea, el espíritu que acompaña a Jesús y el espíritu que da vida a la iglesia, que la hace la misionera de Jesús después de Pentecostés y hasta nuestros tiempos. El Padre pone un corazón, una mirada que ve ampliamente y profundamente la realidad de los hombres. El Hijo pone ese juicio, esa palabra, esa luz, esa interpretación de la realidad desde su corazón. Es la mirada, es el corazón y el espíritu que impulsa a andar, a actuar, a obrar para que el plan de Dios, el querer de Dios, y que se ha manifestado de un modo dinámico y siempre nuevo en Jesús, siga teniendo vida en el mundo de hoy, donde hay tantas realidades que amenazan la vida de nuestros pueblos, la vida de nuestras comunidades. Entonces, ahí hemos tratado de aproximarnos, con ideas creo que claras, algunas intencionalmente repetidas, para que el método, ver, juzgar y actuar, para nosotros no sea solo un contenido, algo que tendremos que tener en cuenta, sino que el método, ver, juzgar y actuar, sea para nosotros una actitud ante la vida, un modo de estar y de vivir nuestra fe en el mundo de hoy. Muy bien, brevemente, las tareas para este tema 6, más fácil no pueden ser. Más fácil no pueden ser, porque es una tarea más bien de lectura, de comprensión y de hacer pequeñas síntesis que creo que nos ayudan a todos para que nos quede lo esencial. Entonces, hicimos en este tema 6 una breve presentación del método ver, juzgar y actuar para la vida teológica y en la práctica evangelizadora y formativa de la Iglesia de nuestro continente. Eso fue lo que hicimos con este texto sencillo que hemos compartido.
De este texto, entonces, tú lo vas a releer, lo vas a reflexionar y luego, a modo de síntesis, responde. Después de leer todo lo que ahí se dice sobre el método ver, juzgar y actuar, describe tú en qué consiste este método. Desarróllalo con detalle. ¿Qué consiste el método? El momento del ver en el método. Lo mismo del momento del juzgar y también del actuar. Lee, reflexiona y sintetiza. Desarrolla brevemente qué es el método ver, juzgar y actuar desde este texto que hemos leído, ¿no? Esa es la base. Luego de hacer esa descripción detallada que ahí se pedía, desarrollada con detalle, luego de esa descripción detallada, destaca 3 riquezas de la aplicación de este método. El texto sugiere varias, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Qué beneficios aporta a la vida y a la misión de la Iglesia este método para la formación y la misión? Y un aspecto que yo he destacado fundamentalmente, sobre todo cuando hacíamos referencia a la mirada sobre el discípulo, lo que este método significa en la vida del discípulo, en el quehacer del discípulo misionero, es decir, en nosotros, ¿no? ¿Qué implicancias tiene este método en la vida del discípulo? Del formando, nosotros estamos ahora en etapa de formación, pero también somos formadores. Somos quienes formamos a otros, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias tiene? Para el discípulo, sea en los 2 momentos. Me formo, pero al mismo tiempo ofrezco y acompaño formativamente a otros. Y finalmente, a modo personal, siempre hemos intentado tocar un poco nuestra propia realidad. ¿Qué sabía o qué experiencia tenía, qué conocimiento tenías de este método hasta ahora, que lo hemos presentado así en conjunto? ¿Lo conocías? ¿Cómo lo conocías? ¿Desde dónde? ¿Cómo sabías de él? Y algo todavía más importante, creo. ¿Lo has implementado en tu práctica formativa evangelizadora? Tú, y ya eres formador, ¿no? En tu catequesis, en otras tareas de responsabilidad de la iglesia. ¿Has implementado este método? Claro, si lo conocías, pudiste haberlo implementado. Si no lo conocías, lógicamente no. Pero bueno, queremos rescatar un poquito la experiencia personal. Y vamos dando, en la segunda parte de nuestra tarea, una lectura final al documento de Aparecida en ese capítulo 6 que fuimos leyendo, a veces más lentamente en los momentos principales, ahora un poco más rápido en otras secciones, pero para completar el capítulo 6, donde hemos conocido en el encuentro anterior lo que es la iniciación cristiana para la vida de la Iglesia en América y la propuesta de la formación permanente. Ese fue el tema que vimos la semana pasada en la lectura que hicimos, ¿verdad? En esos apartados del capítulo 6. Continuamos ahora con la lectura y análisis del documento de Aparecida en estos números 300 al 346. No todos, sino algunos párrafos que son los que ahora destacamos. Aparecida nos presentan lugares donde el discípulo misionero realiza el proceso de su formación. ¿Dónde nos formamos como discípulos misioneros? Y aparecen algunos lugares que nos parece muy, muy importante rescatar estos 4. El primero es la formación recibida en la familia. La que fue, la que es y la que puede ser. Rescata y resalta las características más importantes de la formación que ofrece la familia, o podría en el futuro seguir ofreciendo la familia. Por favor,
rescatemos lo más importante. Porque si la iniciación cristiana apunta a la formación del adulto, ciertamente los responsables en la familia son los adultos. No son los únicos miembros, claro, pero sí son los que tienen una gran responsabilidad sobre la vida de fe de todos sus miembros. Igualmente las parroquias, ahí hay un apartado, varios números que hablan sobre la formación del discípulo en la parroquia. ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son las más importantes? También se habla de las pequeñas comunidades eclesiales. Estos nuevos grupos que viven gracias a la originalidad del espíritu y a este signo de los tiempos de nuevos modos de asociarse, de laicos, en nuevos emprendimientos de comunidades eclesiales. Muchos fenómenos. Ahí están mínimamente enunciados. Ojalá podamos ver, y creo que enseguida nos vamos a identificar con estos espacios porque son muy comunes y muy ricos y muy valiosos para este camino de formación del discipulado misionero y estos procesos de iniciación cristiana para muchos y de formación permanente para todos. Y también aparecen los movimientos eclesiales, algunos ya más antiguos, movimientos de laicos que están asociados, que están vinculados a la vida y misión de la Iglesia y que, bueno, tienen su gran valor, tienen muchos miembros, algunos muy fervorosos y otros que, bueno, caminan junto a ellos, pero la constatación en general es muy necesitados de un complemento formativo para sus caminos ya en la iglesia, en esos movimientos eclesiales, con nuevas comunidades, pero con una gran necesidad de ser acompañados formativamente. Después, cuando ustedes vean el texto del capítulo 6, en estos números verán que hay un apartado bastante extenso que tiene que ver con los seminarios y las casas religiosas. Bueno, la mayoría de nosotros no estamos en esa condición, pero no está mal que lo leamos también, pero no está explícitamente pedido aquí en este trabajo. Pero lo podemos leer porque, bueno, veremos que lo que se pide en general al laicado, con igual énfasis, y yo creo que todavía con más claridad y firmeza, la Iglesia nos pide una más seria y convincente formación de nuestros seminaristas y de nuestros religiosos. Ahí están los números en el documento, si quieren leerlos, y les va a hacer bien para recordarnos también entonces a los sacerdotes y a los religiosos de esa grave responsabilidad que tenemos de una sólida formación inicial a nivel humano, a nivel espiritual, a nivel pastoral, a nivel eclesial. Y también una adecuada e infaltable formación permanente para llevar adelante esta que es una vocación y que deriva en una misión que tiene tanto que ver con la comunicación de lo sagrado, para que no queden tan visibilizados aspectos de lo humano no tan nobles y no tan vinculados con esta misión tan grande que se nos encomienda. Y finalmente, como verán en el texto, aparece que hay otros lugares para la formación del discípulo misionero, que es el campo de la educación católica. La educación católica en instituciones educativas, en universidades. Bueno, ahí hay un amplio desarrollo. Es un poco más largo el apartado, pero bueno, me pareció que en los números 328 al 340 está lo más importante, que ahora nos puede interesar. Entonces, la importancia de esta formación en el campo de la educación católica, que tiene muchas expresiones todavía entre nosotros, qué importancia tiene y cómo lo podemos sostener y llevar adelante, destacando los aspectos más fundamentales. Muy bien, podríamos decir que con este tema vamos como cerrando
nuestro desarrollo temático, pero todavía tendremos un encuentro más donde vamos a tratar de hacer una síntesis de todo esto y quedarnos con una propuesta ya de trabajo y de evaluación que ustedes verán va a ser sumamente sencilla, porque ustedes van a poder sintetizar, reseñar lo más importante de todo este camino, bueno, que gracias a Dios hemos podido compartir y que ya estamos pronto a concluir, pero bueno, mientras tanto lo seguimos aprovechando. Y creo que es hora de ir concluyendo. Ya la noche ha avanzado. Le pedimos disculpas por los problemas de nuestra internet aquí en la casa de Pichanaki. Son cosas que pueden pasar, a cualquiera nos pasa. Gracias por su comprensión y esperemos que el Señor nos dé la gracia de poder encontrarnos el próximo martes, y bueno, dar ese último pasito que nos queda hasta el final de nuestro curso. Así que espero que el espíritu que vamos a recibir venga y confirme en ustedes este deseo de ser discípulos de Jesucristo, formados en su escuela, formados en comunión de la iglesia y llenos de su espíritu, ir a donde el Señor nos envíe a comunicar su buena noticia. Les dejo un abrazo y les dejo una bendición. La bendición abundante de este Dios que nos ama, nos cuida y nos acompaña. El que es Padre de amor. Es Hijo, lleno de amor por nosotros. Y es Espíritu, el amor siempre obrando en nuestras vidas, en nuestras familias y comunidades. Que María, en este mes que le dedicamos para venerarla especialmente, les acompañe. Ella que fue siempre la discípula amada de Jesús y buena misionera en nuestras tierras. Paz y bien con la bendición de Dios para ustedes y sus familias.